Ahora vamos a tratar sobre los otros temas propuestos, esto es el ius naturalismo y el ius positivismo. ¿Qué es el ius naturalismo? Pues el ius naturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas, de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. Por tanto, el naturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos a la naturaleza humana. En este sentido, el naturalismo supone que el origen de los derechos humanos no reside en la ley positiva, sino que parte de la naturaleza propia del ser humano. Esta doctrina apoya la idea de que exista una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, y que son anteriores a los derechos humanos y los derechos naturales establecidos como parte de un orden social. Una definición clásica de ius naturalismo es aquella que dice que el derecho natural es aquel que la naturaleza da a los seres humanos por el simple hecho de serlo. Esto nos enseñan es un concepto básico que nos enseñan en la universidad, que dice que el naturalismo es el derecho natural, que es aquel que da la naturaleza a los seres humanos por el simple hecho de ser. Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas de buenas costumbres que todos debemos, que todos conocemos y debemos cumplir. Asimismo, el justnaturalismo afirma que las leyes positivas, aquellas que rigen las normas de un Estado, también están relacionados con el derecho natural, que de una u otra forma busca imponer el orden de la existencia humana y la justicia de una manera coherente. Es decir, el justnaturalismo se rige por los principios que parten del carácter universal que tienen los derechos universales, es racional y busca el bienestar general de la sociedad. Contradecir estos derechos sería ilegal y una injusticia. Entre sus principales representantes se pueden mencionar a varios pensadores y teóricos como Platón en el siglo IV a.C., Tomás de Aquino en la Edad Media, Hugo Grocio, que fue el que marcó la diferencia entre el justnaturalismo clásico y el justnaturalismo moderno, Thomas Hobbes en el siglo XVIII, entre otros. Entre las principales características del justnaturalismo podemos mencionar que es inalienable, es decir, es superior y anterior a la creación del Estado, que es de carácter universal, que busca el bienestar común, que es inherente al ser humano sin distinción alguna, que su objetivo es determinar las normas que pueden formar parte del derecho como guía ética y moral, etcétera. Puede haber muchas características del derecho natural. Por lo que por su naturaleza estos principios no tienen que ser redactados ni plasmados ni en un ordenamiento jurídico. Esto es básicamente lo que es el justnaturalismo. Ahora veamos qué es el positivismo. Se conoce como positivismo jurídico, o la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos de derecho y moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. Cabe resaltar que el desarrollo del positivismo está vinculado a las consecuencias de la Revolución Francesa, que transformó al ser humano y la sociedad en objetos de estudio científico. Es por eso que decimos que el positivismo se originó en el siglo XVIII
pues, y también podemos decir que el ius-positivismo tiene como objeto de estudio el derecho positivo en sí mismo, o sea, el derecho a castigar, el derecho al derecho que está normado en las reglas, en las leyes, en las normas, pues los cuales han sido desarrollados a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley. Las leyes y normas son creadas por el ser humano con un propósito particular y establecidas por el Estado. Por ejemplo, la necesidad de establecer una serie de una ley penal, un código de procedimiento penal, en nuestro caso en un solo cuerpo legislativo que se llama COIP, o en nuestro caso también el código orgánico general de procesos, etcétera, etcétera, muchas leyes que pues podemos mencionar. Cabe destacar que todas las leyes o normas aprobadas y establecidas por el Estado cumplen con procedimiento previo de análisis y evaluación. Incluso algunas leyes deben ser aprobadas por los ciudadanos a través del voto popular, como son, por ejemplo, cuando se decide hacer alguna enmienda a la Constitución de la República. En este sentido, el ius-positivismo no realiza ningún tipo de interpretación moral sobre las leyes o normas. Y tampoco otorga un valor social o moral a las mismas normas. Lo que importa es la ley como tal, sin sumarle interpretación alguna. Peor si es de tendencia metafísica, por ejemplo. Desde el ius-positivismo, todas las normas o leyes son objetivas y válidas, más allá de que sean consideradas justas o injustas, ya que han sido creadas para implantar orden y disciplina en la sociedad, que busca pues el bienestar general. Las leyes son hechas con el objetivo de buscar el bien común, la paz y la justicia de una sociedad, como ya se había dicho antes. Algunos ejemplos de las leyes de tránsito, leyes mercantiles, COEB, la Constitución, entre otros. Todas estos derechos, todas estas leyes han sido creados, como les dije yo, por el ser humano, a fin de establecer un orden jurídico y social en la sociedad en que se implanten determinadas leyes.